las calles de Monterrey vibraban con el constante latido de la ciudad. En medio del caos urbano, Emilio, un taxista entregado, trazaba su camino por las avenidas y callejones de la metrópolis. Su taxi, un modelo antiguo y desgastado, era más que un simple vehículo, era una extensión de su vida, testigo de sus luchas y compañero en sus solitarias travesías. El automóvil, con su motor fatigado y la carrocería marcada por el tiempo, requería más que un simple mantenimiento. Cada día era una batalla para mantener el taxi en movimiento, pero Emilio abrazaba esa lucha con una resiliencia silenciosa. Conocía cada sonido del motor, cada capricho de la transmisión, y respondía con la habilidad de un mecánico experimentado, aunque nunca había recibido formación formal. Emilio no era solo un conductor, era un sobreviviente en las calles de Monterrey. Sabía que la ciudad no perdonaba, pero también conocía el valor de un día de trabajo honesto. Su compromiso con el trabajo era inquebrantable, un testimonio de su fortaleza de carácter y su determinación inflexible. Sin embargo, esta dedicación no pasaba desapercibida. Ramón, su jefe, era un hombre astuto, con ojos siempre alerta a las oportunidades y debilidades. Veía en Emilio no solo a un empleado, sino a un recurso que podía explotar. La humildad y diligencia de Emilio, cualidades que deberían haber sido recompensadas, eran vistas por Ramón como palancas para su propia ventaja. Así fue como Emilio se encontró atrapado en un ciclo vicioso. Ramón, consciente de la dependencia de Emilio en el trabajo, le asignó la responsabilidad de mantener el taxi funcionando, una tarea que iba mucho más allá de sus obligaciones contractuales. Para Emilio, cada día comenzaba y terminaba bajo el capó del automóvil, en una lucha constante contra el tiempo y la decadencia. Pero Emilio no se quejaba. Aceptaba cada tarea con un gesto silencioso, cada demanda injusta con un suspiro resignado. No era la injusticia lo que lo impulsaba, sino la esperanza silenciosa de días mejores, la creencia inquebrantable de que en algún lugar a lo largo de esas frenéticas calles de Monterrey, el destino le reservaba algo más, algo que daría significado a cada gota de sudor y cada hora de dedicación. En la mal iluminada oficina que olía a cigarro y a decisiones apresuradas, Ramón, el jefe de la flota de taxis, reinaba como un soberano de un pequeño pero tumultuado reino. Corpulento, con un andar que imponía autoridad y una voz que rara vez se alzaba pero siempre llevaba un tono de amenaza velada, era una figura imponente, tanto física como psicológicamente. Ramón no era hombre de muchas palabras. Prefería los comandos cortos, las órdenes directas y, sobre todo, detestaba ser contradicho. En sus pequeños y astutos ojos, había un brillo que no prometía nada bueno para quien osara desafiar su liderazgo. Y, por razones que solo él conocía, Emilio se había convertido en el blanco de su constante insatisfacción. Para Emilio, cada encuentro con Ramón era una prueba de resistencia. Las mañanas comenzaban invariablemente con una revisión de su trabajo del día anterior, una rutina que parecía más un interrogatorio. Ramón tenía un talento peculiar para encontrar fallas donde no las había, criticando la impecable puntualidad de Emilio y cuestionando su dedicación, a pesar de las evidencias en contrario. Otro día lento, Emilio, diría Ramón, hojeando informes que nunca parecían satisfacerlo. Debes entender que el tiempo es dinero. Y tu tiempo, amigo mío, parece valer muy poco. Las palabras de Ramón eran como agujas, cada una meticulosamente colocada para disminuir y desmoralizar. Imponía penalidades injustas, reduciendo los modestos ingresos de Emilio por infracciones inventadas, creando un ambiente constante de inseguridad. Era una táctica calculada, diseñada para mantener a Emilio bajo su control, recordándole su precaria posición en la jerarquía de la empresa. Pero detrás de esta actitud había algo más, una sombra de desprecio que Ramón alimentaba por razones que escapaban a la comprensión de Emilio. Tal vez era envidia de la inquebrantable integridad de Emilio, o tal vez resentimiento por su capacidad para enfrentar adversidades sin perder la dignidad. Sea lo que fuera, había transformado a Ramón no solo en un jefe, sino en un antagonista, alguien decidido a poner a prueba los límites de la resistencia y el espíritu de Emilio. Era una mañana como cualquier otra en las bulliciosas calles de Monterrey. El cielo estaba pintado de tonos grises, prometiendo lluvia, mientras Emilio maniobraba habilidosamente su desgastado taxi por las calles. La ciudad estaba despertando, con las calles gradualmente llenándose de vida y ruido. Emilio, con sus pensamientos inmersos en las preocupaciones diarias, apenas esperaba que ese día reservara un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. A medida que se acercaba a una esquina concurrida, una figura inesperada llamó su atención. Una joven mujer,
visiblemente embarazada y en apuros, estaba parada desesperadamente en medio de la carretera, agitando frenéticamente hacia el taxi de Emilio. Sus ojos llevaban una petición silenciosa, una súplica de ayuda que no podía ser ignorada. Contra su lógica habitual y las reglas no escritas de supervivencia en la ciudad, Emilio sintió un impulso incontrolable de ayudar. Frenó bruscamente, su corazón latiendo al ritmo de los segundos que parecían extenderse infinitamente. La joven, aliviada, corrió hacia el taxi y se subió al asiento del pasajero con una urgencia que dejó a Emilio sin aliento. «Por favor, necesito ir al banco, es urgente», dijo ella, su voz temblando con una mezcla de miedo y esperanza. Aunque su rostro estaba marcado por la angustia, tenía una belleza serena, una fuerza silenciosa que hablaba de luchas y resiliencia. Emilio, impulsado por una compasión que no esperaba sentir, asintió sin dudar. «Claro, te llevaré allí. Sujétate, vamos a tratar de evitar el tráfico». El taxi se lanzó de nuevo al flujo de la ciudad, deslizándose entre los otros vehículos con la destreza de un bailarín entre parejas. Emilio sintió una extraña conexión, casi predestinada, con su misteriosa pasajera. A medida que el taxi de Emilio avanzaba por las calles aún adormecidas de Monterrey, una quietud inesperada se instalaba en el interior del vehículo. Sofía, la misteriosa pasajera, parecía llevar consigo una aura de tristeza y secreto sin revelar. El silencio entre ellos era palpable, un espacio vacío llenado solo por el suave sonido del motor y el constante ritmo de las llantas contra el asfalto. Emilio, con una sensibilidad agudizada por la empatía que sentía hacia Sofía, percibió su vacilación en sus ojos. Era como si una tormenta estuviera a punto de estallar, un diluvio de emociones contenidas durante mucho tiempo. Y, en un momento de valentía silenciosa, Sofía comenzó a desenredar los hilos de su historia, una narrativa marcada por injusticias y traiciones. «No debería estar aquí», comenzó, su voz frágil traicionada por temblores ocasionales. «Mi vida ha sido una secuencia de engaños, un camino tortuoso trazado por aquellos en quienes más confiaba». Con cada palabra, Sofía parecía desmoronarse y reconstruirse, una lucha interna entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Habló de un pasado que parecía más un laberinto de dolor, un periodo en su vida en el que la confianza fue quebrantada y la verdad, un concepto distante y borroso. «Me acusaron de crímenes que nunca cometí, víctima de una conspiración tramada por aquellos que deberían protegerme. Mi propia sangre, mi familia, me traicionó sin dudar, impulsados por la avaricia y el deseo desmedido de poseer lo que por derecho me pertenecía». Emilio, atento a cada palabra, sintió una revuelta silenciosa crecer dentro de él. La injusticia que Sofía había sufrido era un reflejo distorsionado de la realidad, una mancha en la pantalla de la humanidad que él valoraba tanto. Sofía continuó, revelando como su verdadero enemigo, un pariente cercano, había manipulado las circunstancias, tejiendo una red de mentiras tan compleja que la verdad parecía inalcanzable. Habló de la fortuna que le correspondía por derecho, una herencia dejada por un ser querido, ahora en manos de quien menos lo merecía. Y, mientras su historia se desplegaba, lágrimas silenciosas comenzaron a trazar caminos por sus mejillas, cada una llevando consigo el dolor y la resiliencia de una mujer que, a pesar de todo, permanecía de pie, desafiando las tormentas que la vida le había impuesto. Emilio, movido por un profundo impulso de protección y compasión, le ofreció a Sofía no solo un oído atento, sino también un corazón que entendía el lenguaje silencioso de la empatía. En ese taxi, entre las calles que silenciosamente eran testigos, Sofía encontró no solo a un conductor, sino a un aliado, alguien que, incluso frente a los misterios y las lágrimas, eligió quedarse a su lado, guiándola no solo hacia su destino físico, sino tal vez hacia un nuevo comienzo. A la mañana siguiente después del encuentro con Sofía, Emilio se dirigió al estacionamiento de taxis con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de ansiedad y una corazonada indefinible. Las calles de Monterrey despertaban lentamente, ajenas a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. Al llegar, Emilio fue confrontado de inmediato por Ramón. La postura del jefe era rígida, sus ojos brillaban con un brillo frío y calculador. Sin rodeos, Ramón lo acusó de usar el taxi para fines personales, violando las políticas de la empresa y rompiendo la confianza que supuestamente debería existir entre empleador y empleado. ¿Crees que no veo lo que está pasando, Emilio?, Ramón vociferó, las palabras cargadas de desprecio e ira. Usaste el taxi para jugar a ser un héroe, ayudando a una desconocida. Y ahora, ¿quién va a pagar por tu error? Emilio intentó explicar, trató de hablar sobre la urgente necesidad de Sofía,
sobre la decisión que tomó impulsado por la compasión y la humanidad. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Ramón ya había tomado su decisión, y la ira que sentía hacia Emilio encontró el pretexto perfecto para manifestarse. «Estás despedido, Emilio», Ramón declaró, la voz implacable cortando el aire como una cuchilla. «Toma tus cosas y vete. Tu presencia aquí ya no es deseada, ni necesaria». Con esas palabras, el suelo pareció abrirse bajo los pies de Emilio. La realidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sin empleo, sin perspectivas y con recursos escasos, el futuro que se abría ante él era un abismo de incertidumbre y dificultades. Conmocionado pero manteniendo la dignidad que siempre lo caracterizó, Emilio recogió sus pertenencias. Cada objeto parecía pesar toneladas, cargado con la gravedad del momento. Al pasar por el estacionamiento, miró una última vez al taxi que había sido su compañero en innumerables travesías por las calles de la ciudad. Ahora, el vehículo parecía un relicario de recuerdos, un testigo mudo de la injusticia que acababa de sufrir. Los días que siguieron a la despedida de Emilio estuvieron marcados por una neblina de incertidumbre y desaliento. Recorría las calles de Monterrey, ahora como un espectador, su presencia casi invisible entre la multitud apresurada. Los sonidos y colores de la ciudad, que antes le brindaban consuelo y familiaridad, ahora parecían distantes, como si pertenecieran a un mundo al que ya no tenía acceso. En medio de este torbellino de pensamientos y preocupaciones, un suave golpe en la puerta del modesto apartamento de Emilio irrumpió como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Al abrir la puerta, se encontró con una visión que lo hizo cuestionar la realidad de sus sentidos. Frente a él estaba Sofía, pero no la misma Sofía que había conocido. La mujer que antes personificaba la fragilidad y la adversidad ahora irradiaba una aura de confianza y prosperidad. Sofía estaba transformada. Vestía con elegancia, una combinación armoniosa de sencillez y sofisticación. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con un propósito determinado. En sus manos llevaba un bolso elegante, y sobre sus hombros, un abrigo que hablaba de buen gusto y refinamiento. Emilio, atónito, apenas podía encontrar palabras. «Sofía, estás diferente», fue todo lo que logró decir, su voz temblorosa denunciando la mezcla de emociones que lo invadían. Sofía sonrió, una sonrisa que parecía iluminar el ambiente que la rodeaba. «Sí, Emilio, muchas cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos. Y te debo una explicación y un agradecimiento». Invitada a entrar, Sofía caminó hacia el interior del apartamento, cada paso reflejo de la nueva etapa que había tomado su vida. El modesto espacio de Emilio contrastaba con la imponente figura de Sofía, pero para ella, ese ambiente sencillo parecía ser exactamente el refugio que su alma buscaba. Mientras se sentaban, Sofía comenzó a revelar las capas de su transformación. Habló sobre la fortuna que finalmente había reclamado, una herencia que le fue negada durante años debido a la avaricia y el engaño de quienes debían protegerla. La visita al banco en ese día crucial, gracias a la ayuda de Emilio, fue el primer paso para recuperar su vida y su dignidad. «Tú, Emilio, fuiste la luz al final de un túnel muy oscuro», dijo Sofía, su voz llena de sinceridad. «Ese día, cuando todo parecía perdido, tu bondad me mostró que aún hay esperanza, que todavía existen personas en este mundo dispuestas a tender una mano sin esperar nada a cambio». En el pequeño apartamento que ahora parecía lleno de posibilidades inexploradas, Sofía comenzó a desvelar las capas de su historia, un relato que más parecía una narrativa de una novela llena de giros y adversidades. Emilio, completamente absorbido, escuchaba con una mezcla de asombro y admiración. Sofía comenzó hablando de su infancia y juventud, un periodo marcado por cálidos recuerdos y un futuro prometedor, cortesía de una herencia dejada por su padre, un hombre de negocios próspero y de buen corazón. Siempre quiso que tuviera lo mejor, que pudiera vivir una vida sin preocupaciones financieras, explicó Sofía, la nostalgia tiñendo sus palabras. Sin embargo, la muerte prematura de su padre desencadenó una serie de eventos que harían que el mundo de Sofía se desmoronara. «Mi padre confiaba en las personas equivocadas. Después de su muerte, esas mismas personas se volvieron en mi contra, codiciosas y decididas a tomar lo que mi padre me dejó», continuó Sofía, su voz firme a pesar del peso de los recuerdos. La trama tejida en su contra fue meticulosa y cruel. Acusaciones falsas, pruebas falsificadas y un sistema legal manipulado formaron la tormenta perfecta que arrastró a Sofía a una realidad oscura y desesperanzada. «Fui arrestada, acusada de crímenes que nunca cometí.
Mi mundo se redujo a una celda fría, un lugar donde la esperanza luchaba por sobrevivir, dijo Sofía, sus palabras evocando imágenes de una lucha solitaria contra un enemigo invisible e implacable. Durante este periodo oscuro, Sofía se vio obligada a madurar rápidamente, a enfrentar la realidad de que la justicia no siempre prevalece, que la inocencia por sí sola no es un escudo contra la malicia y la codicia. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desolación, Sofía eligió resistir, eligió mantener viva la llama de la esperanza y la determinación que su padre había inculcado en ella. Y luego, cuando menos lo esperaba, un rayo de luz atravesó las sombras. Un nuevo abogado tomó mi caso, alguien que creía en mi inocencia, alguien dispuesto a luchar hasta el final, compartió Sofía, con un brillo de gratitud en sus ojos. La batalla fue ardua, pero la verdad prevaleció. Sofía fue liberada, su inocencia reconocida, aunque las cicatrices de la experiencia permanecieron. Y con su liberación vino la oportunidad de reclamar lo que era suyo por derecho, la fortuna que su padre le había dejado, un legado que, a pesar de los intentos de sus enemigos, permaneció intacto. Ese día en el banco, cuando me ayudaste, Emilio, fue el día en que finalmente recuperé una parte de mi pasado, un pedazo de vida que me fue brutalmente arrebatado, concluyó Sofía, la profundidad de su viaje reflejada en cada palabra. Mientras Sofía narraba su historia de adversidades y triunfos, Emilio permanecía atento, colgado de cada palabra, cada emoción que ella compartía. El modesto apartamento, que hasta entonces era un espacio de reflexión e incertidumbre, ahora se transformaba en un escenario donde el pasado se entrelazaba con las promesas del futuro. Pero no he venido aquí solo para compartir mi historia, Emilio, dijo Sofía, su mirada adquiriendo un brillo decidido. He venido porque creo que la justicia, aunque a veces llega tarde, debe ser completa. Y eso incluye corregir las injusticias que se cometieron no solo contra mí, sino también contra ti. Antes de que Emilio pudiera procesar las implicaciones de las palabras de Sofía, ella continuó, revelando su audaz plan que prometía redefinir el destino de ambos. Compré la empresa de taxis a la que tanto te entregaste. Ramón ya no está al mando. A partir de ahora, la empresa tomará un nuevo rumbo, un rumbo marcado por la justicia, el respeto y la integridad. Emilio, atónito, apenas podía creer lo que escuchaba. El giro de los acontecimientos era tan sorprendente como un rayo que rompe el cielo claro. Sofía, al darse cuenta de la sorpresa y la vacilación de Emilio, se acercó y puso una mano reconfortante sobre la suya. Tú me mostraste una bondad incondicional cuando más lo necesitaba, Emilio. Ahora es mi turno de devolverte. Quiero que seas el nuevo gerente de la empresa. Tu integridad y dedicación son justo lo que necesitamos para llevar la empresa a nuevos niveles. Las palabras de Sofía penetraron en el corazón de Emilio como una melodía olvidada desde hacía mucho tiempo, trayendo consigo una sinfonía de emociones. La humillación y el dolor que había experimentado a manos de Ramón ahora parecían distantes, ecos de un pasado que se estaba reescribiendo ante sus ojos. Pero, Sofía, esto es más de lo que podría haber imaginado, murmuró Emilio, la magnitud del gesto de Sofía envolviéndolo como un abrazo cálido e inesperado. Sofía sonrió, una sonrisa que hablaba de comprensión y de una conexión que trascendía lo convencional. A veces, Emilio, la vida nos sorprende con giros que nunca esperábamos. Y creo que, juntos, podemos convertir esta empresa en un lugar donde la justicia y la bondad no sean solo palabras, sino la esencia de todo lo que hacemos. Con el amanecer de una nueva era en la empresa de taxis, Emilio asumió el timón como gerente, llevando consigo un viento de cambio que rápidamente comenzó a soplar por los pasillos y garajes de la compañía. El ambiente, antes cargado de tensión y desconfianza bajo la dirección de Ramón, ahora latía con una energía renovada y llena de esperanza. Emilio, guiado por la visión de Sofía y por su propia integridad inquebrantable, inició un proceso integral de reforma y renovación. La primera orden del día fue establecer un ambiente de trabajo donde el respeto y el reconocimiento fueran la norma, no la excepción. Las reuniones con los conductores y el personal de apoyo se volvieron frecuentes, brindando a todos no solo una voz, sino también un oído atento a sus sugerencias y preocupaciones. Los cambios no se limitaron solo al ambiente intangible. Emilio sabía que la columna vertebral de cualquier empresa de taxis era su flota y sus conductores. Por lo tanto, comenzó un programa de mantenimiento y renovación de vehículos, asegurándose de que cada taxi no solo cumpliera, sino que superara los estándares de seguridad y comodidad. Además, se realizaron inversiones en tecnología y capacitación, capacitando a los conductores para ofrecer un servicio que fuera el sello distintivo de la nueva era de la empresa.
pero tal vez el cambio más significativo fue la nueva estructura de remuneración y beneficios. Emilio, recordando sus propios días de lucha e incertidumbre, introdujo un sistema de salarios justos y competitivos, acompañados de beneficios que reflejaban el verdadero valor que cada empleado aportaba a la empresa. El mensaje era claro: cada esfuerzo sería reconocido, cada contribución valorada. El impacto de estos cambios fue inmediato y profundo. La moral de los empleados se disparó, reflejada en la sonrisa de cada conductor y en el brillo de cada taxi que salía del garaje. La ciudad de Monterrey comenzó a notar también. Los clientes, encantados con el nivel de servicio, difundían la palabra, y pronto la empresa de Emilio y Sofía no era solo una opción, sino la preferida. Pero más allá de los números y los elogios, lo que realmente marcaba la era de reforma y renovación era el sentimiento de comunidad y familia que ahora impregnaba la empresa. Los conductores y el personal de apoyo no eran solo empleados, eran partes esenciales de un organismo vivo, palpitante con la visión compartida de excelencia e integridad. A medida que la empresa de taxis florecía bajo la dirección de Emilio, otro tipo de crecimiento estaba ocurriendo, más silencioso pero igualmente poderoso. La relación entre Emilio y Sofía, nacida en circunstancias improbables y alimentada por eventos extraordinarios, comenzó a profundizarse, convirtiéndose en una conexión que ambos sentían que era el cimiento de sus vidas. Fueron los pequeños momentos los que hicieron que esta transformación fuera más evidente. Una mirada compartida durante una reunión, una sonrisa compartida en medio de la rutina diaria, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, explorando no solo los planes para la empresa, sino también los sueños, las esperanzas y los miedos personales. El respeto mutuo y la admiración que sentían el uno por el otro estaban evolucionando, tejiendo un tejido de intimidad y cariño que los envolvía con una fuerza suave pero irrompible. Emilio, que se había acostumbrado a llevar el peso del mundo sobre sus hombros, encontró en Sofía no solo una socia en los negocios, sino también un refugio, una presencia que le permitía compartir sus cargas y celebrar sus victorias. Para Sofía, Emilio era el faro de integridad y coraje que la guió a través de la tormenta más oscura de su vida, el hombre que le tendió la mano cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. Con la empresa establecida en un curso estable y próspero, ambos comenzaron a permitirse mirar más allá de los límites del mundo corporativo, explorando lo que el futuro les podría deparar como pareja. Conversaciones sobre sueños de construir una familia, de crear un hogar que fuera un santuario de amor y apoyo mutuo, comenzaron a llenar sus noches. En una tarde dorada, mientras observaban el atardecer pintar el cielo de Monterrey con tonos de naranja y rosa, Emilio tomó la mano de Sofía y, con una voz entrecortada por la emoción, habló desde lo más profundo de su corazón. Sofía, has transformado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. A tu lado, siento que podemos enfrentar cualquier desafío y hacer realidad cualquier sueño. Sofía, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, apretó la mano de Emilio. Emilio, eres la prueba de que la bondad y el coraje pueden cambiar el mundo. No puedo imaginar un futuro que no sea a tu lado, compartiendo cada alegría y superando cada obstáculo, juntos. Y así, entre el ocaso y el advenimiento de la noche, Emilio y Sofía comenzaron a trazar los contornos de un futuro juntos, un futuro donde los lazos que los unían continuarían fortaleciéndose, alimentados por el amor, el respeto mutuo y la certeza de que juntos eran más fuertes, más sabios y infinitamente más completos. En medio de la armonía de sus vidas entrelazadas, Emilio y Sofía compartían una tranquilidad que solo se encontraba en la certeza de un amor puro e incondicional. La empresa prosperaba, reflejando la dedicación y los valores que ambos cultivaban. Pero, en una tarde serena, Sofía trajo una noticia que enriquecería aún más el tejido de sus vidas, añadiendo capas de alegría y responsabilidad. Sentados juntos, tomados de la mano, en su refugio de amor y sueños, Sofía compartió con Emilio la noticia de su embarazo. Emilio, comenzó, su voz entrecortada por la emoción, la vida está a punto de regalarnos una responsabilidad y una alegría inmensurables. Voy a tener gemelos. Emilio, cuyo corazón siempre latía al ritmo del cuidado y la compasión, recibió la noticia con un sentimiento que trascendió la sorpresa y el asombro. Vio en la revelación de Sofía no solo la llegada de dos nuevas vidas, sino la confirmación de un compromiso, la promesa de un amor que iría más allá de sí mismo, extendiéndose para cuidar, proteger y guiar. Sofía, desde que nuestros caminos se cruzaron, cada día a tu lado ha sido una revelación, un capítulo de una historia que deseo seguir escribiendo contigo, dijo Emilio, sus ojos encontrando los de ella en una conexión profunda. Estos niños serán amados, serán parte de una familia que los acogerá con todo el corazón y el alma.
Juntos, Emilio y Sofía contemplaron el futuro, un horizonte tejido con desafíos y alegrías, certezas y sorpresas. El embarazo de Sofía, aunque no estaba biológicamente relacionado con Emilio, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo, la manifestación física de un amor que ya había demostrado ser resiliente y profundo. Esa noche, bajo el manto estrellado que cubría Monterrey, Emilio y Sofía se prometieron el uno al otro que, independientemente de los desafíos que pudieran surgir, los enfrentarían juntos, fortalecidos por el amor, la confianza y la certeza de que la verdadera familia se construye eligiendo compartir la vida, cuidar y amar incondicionalmente. Y así, el capítulo final de su historia no fue un final, sino el comienzo de un viaje maravilloso, una invitación a embarcarse en la más sagrada de las aventuras, la de formar una familia, crear lazos que resistirían la prueba del tiempo y nutrir las semillas de un amor que había sido destinado desde mucho antes de que ellos mismos fueran conscientes. Juntos, Emilio y Sofía se alzaron, listos para dar la bienvenida a los nuevos comienzos, seguros en la fuerza de lo que habían construido y en la promesa de lo que aún estaba por venir.